comenzar. Pues muy buenas tardes, candidata Sonia González Cartagena. Muchas gracias por su asistencia en este proceso de elección, de entrevista para la elección del quinto participante al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Alberto Paredes, soy el coordinador de la Comisión de Selección. Estamos aquí los comisionados, las comisionadas. Tenemos también la presencia de miembros del CPC que nos están acompañando el día de hoy. Le voy a comentar, le voy a agradecer primero que usted como ciudadana le interese participar en este proceso, por su tiempo, por su disposición para contribuir en esta problemática tan fuerte que tiene la sociedad, que es la corrupción. Quiero comentarle cuál es la mecánica de la entrevista. Está constituida por dos partes. La primera, en la cual usted va a disponer de 15 minutos para exponernos su experiencia profesional, sus rasgos de carácter, y si esto son suficientes para que usted sea elegida como la quinta integrante del CPC. También que nos dé su exposición de motivos y cuál sería su aporte o su principal aporte al CPC. Y finalmente la visión del Comité de Participación Ciudadana de la situación actual y de el desarrollo del CPC a largo plazo. Posteriormente, la segunda etapa, los comisionados le realizarán 2 preguntas cada uno y usted dispondrá de 4 minutos para dar sus respuestas. Le informo igual que la entrevista completa se graba y queda en el canal de YouTube de la comisión. La entrevista de exposición de motivos de los primeros 15 minutos se transmite en vivo vía Facebook y también pues estará disponible ahí. Antes de iniciar, quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con la mecánica que se ha venido desarrollando con del proceso de selección y con esta mecánica de entrevista. Bueno, buenas tardes a todos. Sonia González Cartagena, les agradezco su atención y estoy de acuerdo en la mecánica que se ha empleado para la asignación de un integrante en el CPC. Sí. De favor, si puede acercarse el micrófono lo más cerca que pueda, e inclusive si gusta quitarse el cubrebocas también, está sanitizado el micrófono. Para que se pueda escuchar bien en la transmisión. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces iniciamos con ahí va a tener un cronómetro para que vaya calculando su tiempo. Tiene 15 minutos para los 3 temas que le comenté. Bien, empezamos con mi experiencia laboral. Iniciamos con mi experiencia laboral. Inicio un 1 de diciembre del 2004, me integro al área de la Procuración de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, y ahí funjo primeramente como Ministerio Público B. En este ámbito me desarrollo en relación a la integración de aquel entonces averiguación previa, todos los mecanismos que se llevan, y posteriormente soy Ministerio Público. Y ahí es la integración de la averiguación previa, hasta la consignación de la averiguación previa. En ese ámbito considero que tengo la experiencia, pues durante la salida de mi carrera hasta la actualidad me he mantenido actualizada en el sistema penal, que ahora es acusatorio. En consecuencia, conozco perfectamente los posibles hechos de corrupción, así como lo que marca el Código Penal, que son los delitos de corrupción.
Posteriormente, de acuerdo a mi experiencia laboral, ingresé a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, principalmente en una subdirección de la Dirección de Responsabilidades, y tenía a mi cargo en aquel entonces otra dinámica en relación a las investigaciones por faltas administrativas de los servidores públicos. Posteriormente soy Contralora Interna y ahí tengo distintas habilidades o desempeño distintas habilidades de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, y también entro a toda la dinámica en relación a las atribuciones y a facultades que me habían asignado en ese entonces para distintos mecanismos que se llevaban dentro de ese órgano interno de control, como lo fue también una asignación como autoridad investigadora. Aparte, también fungía en las revisiones de del órgano en el cual me encontraba adscrita. Asimismo, pude constatar que el control interno es una parte fundamental dentro de cualquier institución gubernamental. De hecho, fue adoptada porque fue practicada primeramente dentro de las empresas, la administración privada, que se origina a través del COS. El control interno para mí es sumamente importante, en virtud que esa sería una de mis principales visiones a corto plazo. Tan es así que es contemplada dentro del plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque considero que la implementación de los 5 componentes dentro de cualquier institución pública son los mecanismos mínimos con los que puede una institución salir adelante, y se forma un pequeño círculo con la implementación de esos componentes. Un círculo que, si son debidamente aplicados, te puedes dar cuenta en qué momento hay un error dentro de esa administración, de ese organismo. Entonces, esa sería una de mis visiones a corto plazo. A largo plazo me interesaría mucho enfocar de cierta manera una encuesta o mecanismos en los que se pueda realizar una investigación, el motivo por el cual, o implementar de forma preventiva o a través de esa encuesta, que salga el por qué la ciudadanía es apática a la participación en este sistema. ¿Por qué lo comento? Porque tan solo en esta convocatoria fueron muy pocas las personas que estamos participando, por lo que se puede ver que, aunque tuvo cierta manera publicidad, porque sí la tuvo, de hecho se ha publicado vía Facebook, periódicos, en la propia página, no participó mucha gente. Entonces sí me interesaría cuál es su interés, el por cuál no participa en este sistema de participación ciudadana para la prevención de la corrupción. Entonces, en base a eso, ¿por qué lo comento? Porque se supone que esto de la calificación de la percepción de corrupción deriva de una encuesta y de una institución de transparencia internacional. En la percepción, pues desafortunadamente es muy, pero muy poco favorable para nuestra sociedad. En consecuencia, sí sería importante checar, investigar el porqué del descontento de la sociedad y cómo es que desafortunadamente no ven o no realizan o no hacen el conocimiento a las autoridades correspondientes de los actos de corrupción por los que pasa la sociedad. Entonces, esa sería mi visión a largo plazo. Respecto de mis rasgos de carácter, considero que me he conducido con probidad y cuento con excelente reputación dentro de mi ámbito personal y profesional. No me he sido sujeta a ningún tipo de procedimiento ni administrativo
ni penal, ni alguna situación civil, familiar en la que sea involucrada desfavorable a mi persona o en agravio de mi persona. No he participado en actos de corrupción de ningún índole y tampoco no me he prestado cuando he tenido el cargo como servidor público. Creo que esas son todas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas específicas por cada comisionada y comisionado. Son 2 preguntas, o en su caso hasta 3, y usted dispondrá de 4 minutos para la respuesta. Dejamos de transmitir en vivo, pero se sigue grabando para el canal de YouTube. Le damos la palabra al comisionado Salazar. Gracias. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Usted comentó en su currículum, menciona ahí, que estuvo alrededor de 3 meses como directora en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del municipio de Pachuca de Soto. Así es. ¿Por qué nada más un corto tiempo? Es una cuestión sencilla. Soy una persona muy franca y directa. Cuando tú estás sujeta a un servidor público, a tu superior en este caso, si no existe una confianza, no puedes continuar trabajando con una persona en esa situación. Te indica duda de tus por muy pequeña o grande que sea una habilidad, yo decidí renunciar. ¿Fue falta de confianza de usted hacia su jefe o de su jefe hacia usted? De mi ex jefe hacia mí. Muy bien. Y así fue como tomé la decisión. Derivado de eso, ¿realizó alguna acción legal, administrativa o algo? No, yo considero que todos tenemos nuestros propios valores y sobre todo es ético. No podemos estar en un ámbito laboral en donde no puedes remar simplemente contra tus principios y valores. Necesitas tú tomar decisiones, aunque afortunadamente, porque puedo también entender otras situaciones, en lo personal nunca he estado sujeta a un trabajo en el que me sienta ni obligada profesionalmente y menos personalmente, y este fue el caso. Muy bien. También estuvo en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo de marzo de 2017 a diciembre de 2020. Ajá. Es un periodo más largo. Mencióname cuáles fueron sus 3 principales logros en este trabajo, pero que sean comprobables, medibles y cuantificables. Ok, 3. Primeramente, considero que el estar dentro de una dirección de responsabilidades antes de las reformas de la ley de responsabilidades para los servidores públicos, fue mi desempeño en la integración de investigaciones en conductas en contra de servidores públicos. Tan es así que fue la manera en la que yo conseguí un ascenso y fui designada como órgano interno de control en una dependencia. ¿Cómo podemos cuantificar esta parte? ¿Cuántos casos? Fueron muchos, no sabría decirle con exactitud el número porque pues ya fue un periodo bastante. ¿Más de 10, más de 20, más de 30, alrededor de cuántos? Porque a lo mejor para mí muchos pueden ser 3. Claro, sí lo entiendo. Mire, yo tenía a mi cargo la integración de investigación, llevábamos como unos 200 casos. Ajá. Probablemente, no me quiero equivocar, más o menos, o sea, algo así alrededor de 200 casos, y eso es lo que estaba a mi cargo. Yo era la persona que los integraba, entonces se realizaba prácticamente la integración de esos asuntos en contra de servidores públicos. Sí hay cómo constatar esa situación, pero también lo es que no puedo decir en este momento qué tipo de, asuntos en contra de servidores públicos, pero no puedo decir ni los nombres, ni las situaciones, ni ese tipo de información que en realidad no me correspondía propiamente.
proporcionarla, pero yo considero que si la solicitan a la Secretaría de Contraloría deben de estar los archivos. De acuerdo, ese es un logro. Dígame otro. Ingresé como titular del órgano interno de control del extinto régimen estatal de protección social en salud, REPS, lo que antes se conocía como Seguro Popular. Ahí fue una institución prácticamente de nueva creación, y sí puedo referir que el área en el que yo me desempeñé durante ese tiempo, que una parte de la Contraloría Interna o órgano interno de control es vigilar la aplicación de toda la norma por la cual se rige el REPS, participé y se puede corroborar en todas las acciones que ellos realizaron. Tan es así que en su momento el control interno que apareció ya como implementación en los órganos descentralizados, fue el REPS uno de los primeros, y de hecho ellos empezaron a realizar tipos de capacitación de control interno, y ahí es donde yo participé en su control interno, también su código de ética, código de conducta, todo ese tipo de prevención, porque son actos de prevención en el modo de implementación del control interno, y que ellos se ajusten a sus obligaciones. Yo participé, y también se puede, ahí sí hay muchísimo material en donde se puede corroborar mi participación a través de minutas de trabajo. Ok, entonces todo el proceso administrativo prácticamente de control interno sí era vigilado. También se realizaron distintas revisiones de personal, que eso sería lo que se llama ambiente de control. Todo lo que era ambiente de control dentro de ese organismo se fue supervisado por esta persona, y aunque no tenía mucho personal a mi digno cargo, también se pudo constatar y revisar sus estados financieros y la comprobación de sus gastos y de todo lo que se originaba o de los recursos que recibía el régimen estatal de protección social en salud. Se participaba también en las licitaciones y se les hacía observaciones. Entonces son observaciones de acuerdo a la Ley General de Adquisiciones. Se llevaba a cabo el procedimiento y aún era partícipe, pero no obstante también presentaban observaciones y están en las actas. Bien. Tercera pregunta tiene que ver precisamente con el tema que está usted hablando, que es el de control interno. El control interno, de acuerdo a diferentes autores, puede cambiar, pero básicamente contiene tres elementos, que es la protección o salvaguarda de activos, tiene que ver con lo que es la obtención de información correcta y segura, y lo que es promover la eficiencia de operación con adhesión a las políticas de la empresa o de la organización. Obviamente los tres son importantes, pero con respecto a lo que es promover la eficiencia de operación en entidades gubernamentales, ¿qué me podría mencionar al respecto? En efecto, hay muchas situaciones por definiciones de control interno, y lo manejan distintos los autores para mí, y considero que los 5 componentes del control interno te van llevando de la mano, como es el ambiente de control, en donde te realiza primeramente la estructura, tus reglamentos, de donde emanas, las obligaciones, tus funciones, posiblemente, que no todos lo emplean, el perfil de cada puesto, cargo, y también emana el código de conducta y anteponiendo el código de ética para los servidores públicos, que son el origen de cada organismo. Si no tienes tu estructura, si no tienes tus reglamentos, de dónde emana ese organismo, sería imposible empezar a operar. De acuerdo, entonces ya, perdón que me interrumpa, las organizaciones muchas veces ya tienen sus manuales, sus códigos, etcétera, pero lo importante es que a veces los funcionarios no los llevan a cabo. La pregunta va enfocada en cómo hacerle para que a través de este sistema
temas totalmente de corrupción, pudiéramos promover esa adhesión de las personas hacia los procedimientos que deben de seguirse ya establecidos. Primeramente, si consigo, más bien, si aspiro o llego a obtener el cargo como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, considero que sí es importante a través de la comisión ejecutiva poder dar a la comisión coordinadora que se debe de operar el control interno, por ejemplo, en los municipios del estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque no hay una normatividad que los obligue a estar sujetos a ese control interno. El mecanismo es totalmente distinto. La Auditoría Superior los invita a que lo lleven a cabo. ¿Por qué? Porque los trata de mezclar en ese círculo donde es lo mínimo que deben de cumplir. Sin embargo, no lo operan o no se obligan, y simplemente cuando hacen una revisión y pregunta a la Auditoría Superior del Estado, no cumples con control interno. Pero nada más le hace recomendaciones. No pueden ser observaciones, y las observaciones tampoco pueden derivar a un procedimiento, sea en este caso administrativo. ¿Por qué? Porque no hay una normatividad que los obligue, los invita a un manual. Por eso, ¿qué es lo que yo sugeriría? Hacerles la recomendación que se pronuncie sobre qué disposiciones normativas o se adhieran a unas existentes para que sea obligatorio en el municipio, en cada municipio. Esa es una de las principales aportaciones. La segunda sería que de manera preventiva, como lo están haciendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana actualmente, y que también está integrada en uno de sus ejes, esa prevención de invitar a los municipios a que lleven a cabo su control interno, que lo practiquen más bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, seguimos hablando del compliance, vamos a meter aquí todo el tiempo. Muchas gracias. Hola, buen día, bienvenida candidata. Gracias. En base a toda su experiencia que habla acerca de lo que es el control interno y de todas las actividades que ha desempeñado, hablo mucho, de los 5 componentes que esto conlleva. Y al aplicarlos, dice usted que te van llevando de la mano y vas detectando como los errores, las deficiencias. Así es. Para poderlos evaluar y saber que las acciones que estás implementando son las idóneas, ¿qué instrumento de monitoreo implementaría? Uno de los componentes precisamente es tanto la supervisión y otro es la evaluación de los riesgos. En la evaluación de los riesgos se puede establecer cuáles son aquellas circunstancias que se pueden presentar dentro de todas las actividades que realiza la institución para poder lograr sus objetivos y metas. Entonces, es ahí uno de los factores en donde tú puedes checar qué factores de riesgo porque no estás cumpliendo tus objetivos y metas. La otra sería la supervisión. En control interno, como lo dice, es interno, es poner ciertos mecanismos en los que ya sea los superiores o el propio comité de control interno realice posibles exámenes, encuestas o inclusive revisiones, y también la manera de verificar el rendimiento de sus servidores públicos o del personal que tengan a su cargo, con resultados, y eso sí tienen que ser visibles y cuantificables de acuerdo a sus objetivos y metas. Entonces, dentro del propio empleo del control interno vienen esos componentes que son específicamente para esas situaciones. Okay. Una vez identificados esos riesgos a los que se refiere, ¿qué fecha o qué tiempo deben de estar siendo monitoreados o evaluados
para que puedan ser erradicados o mitigados parcialmente. Bien, se hace un programa, es un programa en el que una vez identificados los riesgos de trabajo, se empiezan a establecer los periodos en los cuales se tiene que dar resultados. Ajá. Y eso va de acuerdo al plan de trabajo en el que haya en cada organismo. Entonces, en consecuencia, si por lo general es de forma trimestral, ¿por qué? Porque existe un comité de control interno en el cual se presentan a través del PETAR y el PTCI este tipo de resultados y dificultades o lo que no se está cumpliendo. Inclusive considero que es muy bueno porque antes de que sea una observación de una autoridad fiscalizadora una autoridad fiscalizadora, la propia institución en su interior puede prevenir todas estas situaciones. O sea, esto es antes de que salga una observación por una autoridad fiscalizadora. Gracias. Mi siguiente pregunta está enfocada a una visión que tiene a largo plazo, que es la de aplicar encuestas a la ciudadanía para detectar aquellas acciones y tengan más conocimiento sobre lo que conlleva la corrupción. Así es. Una vez que lograra implementar un mecanismo o una mecánica para llevar a cabo esa encuesta, ¿cómo valoraría la información obtenida para poder utilizarla de manera benéfica y poder tener elementos para abolir o contrarrestar esta corrupción? La apatía de la ciudadanía yo creo que es bastante. Tal vez puedo decir, tengo una opinión respecto de los que están a mi alrededor, pero en realidad los distintos sectores de la sociedad son bastantes y no todos tenemos la misma percepción. Entonces, considero que sí es necesario realizar una encuesta. También hay unos factores, por ejemplo, en el que no se cuenta con una designación de recurso amplio para poder contratar a una empresa dedicada a realizar este tipo de encuestas, pero sí considero que se podría hacer buscando colaboración de ciertas instituciones que tienen ese tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque sí se tiene que emplear una política. En este caso no puedes decir, ahorita voy a encuestar y va a pasar esto y le vamos a preguntar esto. También tienes que ver qué tipo de encuesta se tiene que aplicar, larga, corta, 2 preguntas, 3 preguntas, o sea, el tiempo que le puede dedicar una persona o la situación como es tan apatía de las personas, capaz que si tú tocas no te van a abrir. Entonces, lo que se busca es una política, o considero buscar una política para que tenga una respuesta de ellos. Y una vez que se tenga una respuesta de ellos, poder establecer cuáles son las dinámicas para atraer su atención y participación, porque el sistema estatal anticorrupción es para nosotros, la ciudadanía, y si no participamos, no vamos a salir adelante, porque nosotros somos los principales que tenemos ese tipo, todas las cosas negativas que surgen de esta corrupción es en perjuicio de la sociedad. Y si nosotros no participamos y no levantamos la voz para decir esto no es así, esto me está pasando, no se va a avanzar. Muchas gracias, Candida. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente tengo 2 preguntas muy concretas. La primera, ¿podrías mencionarme algunas leyes vinculadas con el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, nacionales, estatales y hasta internacionales tenemos. Y todo emana, por ejemplo, internacionales, es la Convención del OEA, es Organismos Interamericanos, es la Convención la Convención Interamericana de Corrupción de la Organización
de Estados Americanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también, esa es de forma internacional, la nacional, que sería la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades, Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal, la Ley General de la Fiscalía, Ley Federal de Fiscalización, Ley de Fiscalización Federalizada y estatal, Ley Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección también la Ley de Protección de Datos Personales, esta también es a nivel federal, esta sería la estatal, se aplica la Ley General para Responsabilidades, Ley Administrativa, perdón. También está la Ley Fiscal Estatal. La Ley de Justicia Administrativa, y considero que para poder establecer las conductas de corrupción no solamente son las que están tipificadas en la Ley General de Responsabilidades, también lo es como el Código Penal del Estado de Hidalgo. Sin embargo, a veces van de la mano de otras disposiciones. ¿Por qué? Porque las funciones y obligaciones de los servidores públicos emanan también de otras normatividades, hasta también la manera en que pueda operar cada organismo, que serían reglas de operación dependiendo de cada organismo. Entonces, sí, son suficiente normatividad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿por qué está vinculada al Sistema Nacional Anticorrupción? Aquí se supone que para poder realizar una transparencia y evitar actos de corrupción, se establece que debe de ser más transparente los organismos públicos, y entonces se aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados tienen que cumplir con una lista de toda la información que tienen que subir a un sistema. Si no me lo recuerdo, son 48 fracciones con las que debe de cumplir, y se tienen que sujetar a esas 48. Y después cada dependencia, Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, la Universidad Autónoma, se van a regir, aparte de esas 48 posturas y obligaciones, también deben de subir ese tipo de información. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Cuáles son las restricciones de ese tipo de obligaciones? Serían las que son reservadas o confidenciales. Y dentro de las confidenciales vienen los datos personales, y ahí viene también la protección de datos personales. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿podrías mencionarme al menos 5 instituciones vinculadas con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Instituciones? ¿Instituciones? Sí. Organismos públicos. También, sí, exactamente. Bueno, está la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción, está el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Contraloría. Correcto. Muchas gracias, maestro. Ya mencionó 2 veces que la sociedad es apática. Efectivamente, en este proceso tuvimos pocos candidatos, a pesar de que hubo una bastante difusión, y sentimos que hay una percepción de la sociedad en que el Sistema Estatal Anticorrupción es un órgano puramente de gobierno, siendo que quien lo preside pues es el Comité de Participación Ciudadana. Entonces,
Ahorita mencionaba de una encuesta, pero ¿qué acción específica usted tomaría para que el ciudadano de a pie, el ciudadano que vive la corrupción, de que le piden 20 pesos para que pueda llevarse la basura, o que le piden 200 pesos para que no le levanten una infracción, o que le piden 200 pesos para que le hagan un trámite, pueda realmente sentir que el sistema está haciendo algo por él? O sea, el ciudadano común. Considero que aunque parece difícil, pues tendríamos que implementar tanto ahora sí que a través del sistema educación, valores de integridad a nuestros niños y jóvenes, mejores ciudadanos hidalguenses. ¿Por qué? Porque yo considero que es parte fundamental empezar desde ese punto de vista. Cuando un ciudadano se niegue a participar en actos de corrupción, yo creo que estamos avanzando gran parte de este tipo de situaciones, ¿no?, en las que se presenta nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque somos los principalmente afectados. Esa para mí sería una en la que pues posiblemente no se generaría tanto recurso y hacer encuestas, y que así también pues buscar, insisto, un porqué de la apatía, pero como usted bien lo dice, quizás puedan pensar que el CPC es un organismo gubernamental, entonces tendríamos que tener más difusión. También me llama mucho la atención que la consulta de la página de CPS es muy baja. Ignoro en este momento si es desde el momento en que se subió la plataforma, si el conteo que presenta, que es de 2.300 personas que lleva de visitas, perdón, no son personas, son visitas, sea a partir de este año. No sé si sea así, pero yo sí considero que se busca más publicidad en relación a qué es lo que hace el Comité de Participación Ciudadana, porque como usted también lo dice, posiblemente ignoran qué es lo que hacemos y cómo se hace, o cuál es la participación que tiene en este sistema estatal anticorrupción. Okay. También nos comentaba que usted estuvo con el Ministerio Público, el cual es un organismo que históricamente tiene una mala fama de corrupción, ¿no? Y supongo que ahí usted pudo percibir acciones o actos de corrupción. ¿Qué hacía usted, o qué hizo, o qué propuso, o qué acciones tomó cuando se presentaban estos actos de corrupción ahí en el Ministerio Público? Bien, quiero comentarle que ha sido redituable. Yo creo que el trabajo más redituable que he tenido, no por la cantidad en dinero de percepción, no, sino porque fue un crecimiento personal. Le comento que ese servicio que yo presté simplemente era apegarse a la normatividad. No había otro vínculo en el que yo no como si me pudiera enfocar en otra situación. Y lo digo así, que me ha redituado, porque de ahí, a base de mi trabajo y de mi reputación, tengo excelentes recomendaciones, felicitaciones de distintas personas que en su momento para mí han sido las he recibido, para mí ha sido un valor personal. Entonces, yo sí puedo decirle que en todo el tiempo en que yo estuve adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, no me presté a ninguna dádiva ni acepté ningún regalo que me obsequiaran en relación a mi trabajo. Simplemente fueron felicitaciones, y estoy orgullosa de todo el desempeño que realicé, porque ahí sí fue con números, y considero
que sí tuve destaqué muchísimo dentro de la Secretaría, dentro de la Procuraduría, perdón. Entonces, no puede haber una persona que va a decir que la que fue Ministerio Público, la licenciada Sonia, la maestra o simplemente la ciudadana Sonia González Cartagena se prestó a algún tipo de corrupción dentro de la Procuraduría General de Justicia, y después de ahí tampoco. Muy bien. Finalmente, usted comentó se me hizo muy interesante lo que comentaba sobre el control interno en los municipios. Gran parte de la corrupción en los municipios se da precisamente en las contralorías, ¿no? Es donde está el dinero, ¿no? No hay ni siquiera un tipo de denuncias. Tuve la oportunidad, por azares del destino, en cuántas denuncias o cuántas investigaciones has iniciado, y eran una o dos, pero eran por observaciones de la ACE. Entonces, no puede ser. O sea, porque debe de haber algún mecanismo en el que O sea, usted como integrante del CPC, si fuera usted integrante, propondría algún tipo de control en los municipios, considerando que los contralores forman parte del sistema estatal anticorrupción. Sí, y de hecho los municipios son autónomos. Entonces, bueno, yo creo y considero realmente que en ocasiones, no es por decir nombres, pero hay contralores internos que no tienen un perfil para poder realizar revisiones, auditorías o practicar ciertos actos de fiscalización a los municipios. Entonces yo creo que sí, desde este punto de lo que es el Comité de Participación Ciudadana, no los podemos obligar, pero sí les podemos hacer sugerencias, recomendaciones, y ni siquiera a través como portavoz de nosotros, sino a través de la comisión ejecutiva o a través del comité coordinador. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Candidata, ¿pudiera mencionar 3 atribuciones que usted, en términos del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, cuáles son las 3 atribuciones que usted considera más importantes del CPC? Las atribuciones. Ajá, 3 atribuciones que a usted le llaman la atención que tiene el CPC. Bueno, aparte de realizar su plan de trabajo, realizar su informe en relación, yo creo que el poder realizar o tener puntos de vista en la prevención de la corrupción a través del comité, de la comisión ejecutiva, yo creo que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es así como sale lo que nosotros venimos investigando, planteando, para poder crear, implementar y de cierta manera vigilar actos anticorruptivos. Y bueno, se bien ha señalado que esta cuestión que sucede en las presidencias municipales, también ha comentado que, bueno, a la baja participación que ha habido por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que estos 2 puntos que usted comenta tienen como base central lo que es la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta o cuál sería una de las acciones que usted realizaría en caso de resultar elegida para fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil? Estoy empeñada en esa encuesta, tengo esa curiosidad enorme, porque a nuestro alrededor se quejan muchas personas, pero en realidad, o saber realmente qué es el destino que se les está dando a todas esas, si realizan esas denuncias o no las realizan, porque debe ser así, por eso hay tanta impunidad, ¿no? Ok, o sea, sería fomentar un mecanismo de denuncias ciudadanas. La participación a través de las
no solamente de las denuncias, sino también tratar de implementar la no participar en hechos de corrupción, que también sería en gran medida. También implica mucho el servidor público, cuál es la dinámica o lo que lo lleva a realizar actos de corrupción. Me queda claro que quiere obtener un beneficio, pero, por ejemplo, quizás, no lo sé, ahí sí sería como que cada servidor público. En el caso de los policías, quizás se pueda hacer el poco percepción económica que reciben por su trabajo, ¿no? Quizás, no lo sé, no he realizado alguna encuesta o no he entrevistado a los policías. Entonces, yo creo que sí son muchos, tanto de parte del servidor público como del ciudadano, y también de cada institución. Ok, muy bien. Gracias. Muy buenas tardes, maestra Sonia González. Si usted quedara como miembro del CPC, ¿qué le gustaría mejorar o cuál considera que puede ser su aporte? Bueno, primordialmente continuar con el plan de trabajo que se haya generado. No sé, aún el 2022 no se ha publicado, me imagino que ya estamos por unos días. Sin embargo, considero que sus ejes no van a variar tanto. Entonces tendría que apegarme a esas disposiciones, también buscar la implementación de la política estatal, y que esas serían como a cortito plazo. Y una de mis principales aportaciones, que serían dos: buscar sobre todo ese enfoque en el control interno y buscar la manera que la ciudadanía no sea apática a esta participación, tanto en el Comité de Participación Ciudadana, para obtener resultados dentro del sistema estatal anticorrupción. Perdón, me quedan 2 minutos, nada más. Ok. Una pregunta más, no sé si Rafael o... ¿Ya? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ordóñez. Mi pregunta es, ¿qué logros usted visualiza que ha tenido el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción Hidalgo? Que logros, pues ya se estableció, ya se pudo dar a conocer lo que es la política estatal anticorrupción. Yo creo que ese es un largo trabajo, ya está publicada, y en base su implementación, y sobre todo, y algo que sí debo de reconocer, es de que su plan de trabajo deriva de ahí, su implementación y sus posibles prevenciones de corrupción, sus debilidades están reflejadas en su plan de trabajo, pero todo es derivado de esos ejes que también se presentan en la política estatal anticorrupción. Yo creo que no es sencillo identificar, porque pueden ser muchísimos, son bastantes las maneras de prevención. Me he dado cuenta que están dando hasta cursos, conseguir convenios también. Una red ciudadana, que se alleguen más personas que sepan. No debe de ser fácil, no debe de ser fácil tratar de llamar la atención de la ciudadanía. Entonces, yo les aplaudo esas actividades. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, candidata Sonia. Hemos terminado la sesión de preguntas. Y nada más para quedar un poquito claro, actualmente no está desempeñando ninguna
función pública. No. Ok. Igual no sé si lo mencioné al inicio, no recuerdo, sobre de que usted está de acuerdo con todo este procedimiento y con todo este mecanismo que se viene realizando. ¿Así es? Así es. Ok. Bien, pues agradecemos mucho sus respuestas, su tiempo, su participación en este proceso y pues desearle buenas tardes. Muchas gracias. Y gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes.